Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy os sorprendemos con emisión en directo, porque nos venía fenomenal para ir despidiendo el año, hacer una emisión en directo con vosotros, con un temazo, con un tema que me gusta muchísimo y para el cual pues hoy vengo acompañada, como siempre. Nunca suelo venir sola y hoy menos aún. Hoy vamos a hablar sobre cómo leemos en pantalla frente a la lectura en papel. Y me parece muy interesante porque sobre este tema se puede hablar durante horas y divagar, pero queremos saber qué se sabe hasta la fecha sobre si se lee mejor o se lee peor, o qué se entiende por mejor lectura o peor lectura, en cualquier caso, y qué nos dice la investigación al respecto. Para hablar sobre este tema está con nosotros hoy Pablo Delgado. Buenos días, Pablo, lo primero. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast. Eres Gracias. Investigador en la Universidad de Valencia. Cuéntanos exactamente a qué os dedicáis, porque esto para vosotros es vuestro día a día, pero habrá una inmensa mayoría que desconocerá el trabajo que realizáis en este ámbito desde vuestra investigación. Pues bueno, yo trabajo en concreto en una estructura de investigación que se llama ERI Lectura, que bueno, ERI son las iniciales en valenciano de Estructura de Recerca Interdisciplinar o Estructura de Investigación Interdisciplinar. Y nos dedicamos, bueno, pues como su nombre indica, al estudio de la lectura en general, con especial interés en la lectura en medios digitales. Y bueno, es un grupo bastante grande, de hecho es interuniversitario, es decir que en él participan profesores, investigadores de distintas universidades, de la Universidad de Salamanca, de Zaragoza, aunque el núcleo está ahí en Valencia. Y pues ahí nos dedicamos a investigar hay grupos que se dedican a investigar la lectura en medios digitales, comparándola con el papel, como es en concreto el subgrupo, ¿no? Hay como subgrupos dentro de este gran grupo. Otros que, por ejemplo, desarrollan software, programas para la enseñanza de la lectura. Otros que se dedican también mediante software a ver de qué forma influye la retroalimentación para aprender de textos, la retroalimentación a preguntas, es decir, una vez que se hacen preguntas y los estudiantes contestan, con base en lo que hayan respondido, el programa le ofrece retroalimentación y se estudia cómo este tipo de actividad instruccional pues influye en el aprendizaje a partir de textos. Se han desarrollado también tests de comprensión lectora y bueno, un poquito así. Dentro de la lectura digital, pues también nos dedicamos a estudiar también la cuestión de la evaluación de fuentes de información cuando se lee en Internet. Hasta qué punto la gente pues presta atención y utiliza la información de la fiabilidad, validez y estas cosas de las fuentes de información en Internet. Últimamente estamos estudiando también la comprensión multimodal, que es básicamente pues comprender a partir de distintos modos de información. Hemos hecho algún estudio también comparando pues el aprendizaje a través de textos y a través de vídeos, y incluso integrando ambos tipos de modos de información. Pues sí, básicamente eso sería más o menos a lo que nos dedicamos. Bueno, sí. Y esto de la ERI es un paso previo a lo que se conoce por instituto de investigación, que es a lo que aspiramos, que en algún momento convertirnos en instituto, que no es un proceso fácil, pero espero que algún día se consiga. Bueno, es un proceso que a muchos se nos escapa. Imagino que será complejísimo, pero para el resto es como, bueno, ¿sabes? que son esos procesos y esas dinámicas que cuando se entra en el mundo de la investigación y de la universidad y explota la cabeza un poco, pero bueno. A ver, a mí se me escapa también un poco. Yo me doctoré hace un año, ahora casi en marzo, hace un año, y estos temas más institucionales, claro, y burocráticos y todo eso ya
Sí, sí, sí. O sea, Pero entiendo que es un mundo, todavía... pero es como la terminología, la diferencia entre instituto y estructura. Pero bueno, no es el A ver, caso. simplificando mucho, es cuestión de dinero. Un Me lo instituto de imaginaba. investigación recibe mucho dinero para investigar. Suele pasar que al final, al fondo del pasillo, suele estar la pasta. Sí. Pero sobre todo, de lo que no solo vamos a hablar de eso, aunque la pasta siempre está muy relacionada, pero básicamente el tema por el que me llamó mucho la atención vuestro trabajo era porque, bueno, al final nosotros vivimos en Internet, básicamente nos podemos pasar el día entero en Internet y nos interesa mucho al final si realmente lo que leemos y lo que vemos y cómo lo entendemos y si percibimos lo mismo, nos enteramos de lo mismo al leerlo en formato digital que al leerlo en formato físico, ¿no? En papel. Y resulta que vosotros, y en tu caso, tu tesis se centra en la lectura en digital frente a la lectura en papel, si no me equivoco. Sí, estás en lo cierto. Así que, y además habéis publicado un estudio en la revista, espera que la tengo aquí delante, que no me quiero equivocar, Investigación y Ciencia, habéis publicado como el resultado, ¿no? Las principales conclusiones, que es lo que me he leído yo, para poder afrontar un poco mejor, con más datos la entrevista, sobre esta investigación. ¿Por qué? Lo primero es por qué llegas o sea, por qué te interesa este tema, ¿no? Esa cuestión que has abordado desde tu tesis. Pues mira, siendo honestos, no es algo de lo que yo partiera, es decir, que cuando empecé en esto era mi interés principal. De hecho, yo empecé otro doctorado en otra universidad, yo soy de Sevilla. Y bueno, pues por avatares del destino acabé en Valencia, en un grupo que se dedicaba a estudiar, pues como ya te he contado, o le he contado a los oyentes, la lectura en medios digitales. Y cuando llegué además estaba mi director de tesis, Ladislao Salmerón, el profesor Ladislao Salmerón, estaba inmerso en un proyecto europeo, en una COST que se llama, que básicamente son proyectos que reciben financiación de la Unión Europea para fomentar la colaboración entre distintos grupos de investigación de distintas universidades europeas. Es decir, solo se da dinero para hacer reuniones, no para hacer la investigación en sí, sino para conectar a unos investigadores con otros. Y este era un proyecto que se llamaba, porque ya terminó, e-Read, bueno, en inglés era, traduciendo a la española, la evolución de la lectura en la edad de la digitalización. Pues era un proyecto que, entre otras cosas, pues se preocupaba por esto, por ver qué diferencias o qué diferencias estaba causando la lectura digital en comparación con la lectura pues tradicional en papel. Pues me vi metido en este proyecto y bueno, por supuesto me parecía un tema súper interesante, ¿no? Es que, de hecho, ahora pues dejé atrás aquello que empecé en Sevilla, que era también en lectura, pero otra cosa completamente distinta. Y me embarqué en este tema que realmente es muy bonito y además tiene algo también que me gusta mucho, y es que es un tema que como a ti y a mucha otra gente que no está relacionada con la investigación le interesa mucho. Entonces es fácil compartir lo que hacemos con la sociedad, porque hay mucho interés por vuestra parte y eso me encanta, porque creo que debe ser algo fundamental de la investigación que hacemos en la universidad, que es compartir la transferencia, que se llama compartir el conocimiento. Y es fácil porque es que pues eso es un tema que está muy de moda y que se habla incluso a pie de calle. Claro. Entonces, pues... Bueno, este año más. Este año más aún, porque nos hemos visto inmersos claro. en esta educación a distancia que nos hemos visto obligados, todos los que tenemos hijos han tenido que ponerse a estudiar con las pantallas y se ha hablado muchísimo sobre este tema, y aunque ya de por sí nos parezca interesante, bueno, es que me parece el temazo para hablar, porque podemos pensar
que se aprende mejor, se aprende peor, pero ¿qué sabemos, no? Y ahí es donde entras tú, cómo empiezas a analizarlo, ¿vale? Para decir, bueno, voy a ver qué obtengo de aquí. ¿Cómo empezáis a analizar este tema? Pues lo primero que hicimos fue lo que se publicó hace poco, Investigación y Ciencia, que realmente eso fue un artículo. Esto de Investigación y Ciencia ha sido un recopilatorio que han hecho. Esto se publicó pues hace un año ahora, fue a finales del 19, en Mente y Cerebro, que es una revista de la misma editorial, pero más Investigación y Ciencia, más generalista de ciencia. Y Mente y Cerebro pues está centrada en psicología y en neurociencia. Y bueno, esto es una editorial que es la versión de Investigación y Ciencia, de la versión de Scientific American, que es una revista muy importante en Estados Unidos de divulgación científica. Y bueno, realmente lo que hicimos en este artículo fue divulgar los resultados. Esto es un estudio que está publicado en una revista más técnica de investigación educativa. Y ese fue el inicio. Lo que hicimos fue, bueno, pues este grupo que te he comentado antes de investigación del proyecto este europeo, pues uno de los objetivos que se pusieron cuando empezaron y en el que yo me metí, pues fue poner un poco de orden en todo el poco de caos que había en la investigación en este campo de la comprensión lectora entre leer en papel y digital. Porque bueno, en cualquier campo que se investiga con personas, pues los resultados tienen más o menos, pero siempre hay un cierto nivel de heterogeneidad, de variabilidad entre los resultados, porque las personas introducimos mucha variabilidad, ¿no? Es como las ciencias más puras, ¿no? Las ciencias naturales, en los que es más o menos, aunque no tengo ni idea, pero más o menos entiendo que es fácil controlar las condiciones de los estudios, de los experimentos, y si las controlas, pues tiendes a obtener los mismos resultados siempre. Cuando hay personas de por medio es complicado, incluso cuando se estudian medicamentos, no toda la gente reacciona igual ante un mismo medicamento, pues aquí igual, ¿no? Entonces, lo que primero lo que hicimos fue pues revisar toda la literatura, todas las investigaciones que había pues desde el año 2000 más o menos en este campo, y lo que primero saltaba a la vista es que los resultados eran pues heterogéneos, ¿no? Como ya te digo, no había un resultado constante, consistente, pero sí que cuando aparecían diferencias entre leer en un medio u otro, pues siempre aparecían, o casi siempre, excepto un estudio, siempre aparecían a favor del papel. Estamos hablando de estudios que comparan exactamente el mismo material, el mismo texto en papel que en pantalla. Que los críticos con este objetivo con esta visión o esta forma de investigarlo, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, pueden decir, vale, pero es que la lectura digital es algo mucho más amplio que simplemente trasladar un texto a la pantalla. La lectura digital es como algo más, pues eso, más amplio, más complejo, que simplemente coger un texto y copiarlo a la pantalla. Completamente de acuerdo, pero sí que en muchas ocasiones es lo que hacemos, es un texto, leerlo en pantalla, ¿no? Entonces, fue en este tipo de estudios en los que nos centramos porque queríamos, pues en la medida de lo posible, aislar la influencia del medio per se, es decir, pues, no tener otros factores que pudieran meter ruido, como por ejemplo el uso de hiperenlaces, o el uso de contenido multimedia al mismo tiempo que se lee el texto, cosas que en un texto en papel pues no son posibles. Entonces, pues nos centramos solo en esos estudios que copiaban el texto del papel a pantalla, con la única salvedad que se pudiera hacer scroll, esto de bajar y subir el texto con el ratoncito o con la barrita esta del lado, que eso luego lo usamos como una variable para estudiar posibles diferencias, el hecho de que hubiera o no hubiera scroll. Los cogimos todos y hicimos un metaanálisis, que es una palabra un poco rara, pero como el prefijo meta más o menos indica, pues es como un análisis de los análisis, ¿no? Y escoger todos los estudios, ponerlos juntos, estudios empíricos, para hacer un metaanálisis, porque un metaanálisis requiere análisis estadístico, por tanto necesitas estudios que ofrezcan resultados empíricos. Los pusimos juntos
y pues hayas como un resultado global, un resultado promedio. Y lo que encontramos, pues que en promedio, que eso por supuesto no significa que ocurra siempre, ni a todas las personas, ni bajo todas las circunstancias, pero encontramos que en promedio, pues, perdón, la lectura en papel ofrece mejores resultados que en cuanto a comprensión lectora que leer los mismos textos en pantalla. El resultado, la diferencia no es muy grande, obviamente, no vas a perder toda tu capacidad de comprensión lectora por el mero hecho de leer en pantalla. Pero aunque estadísticamente en abstracto se considera una diferencia pequeña, pero es significativa. Significativa significa que estadísticamente la diferencia es real, no se debe al azar. Pero si lo ponemos en contexto, deja de ser tan pequeña. Y ponerlo en contexto pues implica ver esta diferencia dentro del contexto educativo. ¿Qué implica? ¿No? Pues esta diferencia implica, por ejemplo, que leer en pantalla supondría descender en comprensión lectora, por decirlo de alguna forma, o tener una peor comprensión lectora, que sería como 2/3 partes. A ver si me explico bien y consigo hacerme entender bien con esto. Sería 2/3 partes de la mejora de la comprensión lectora anual de un niño en primaria. Es decir, lo que mejora un niño en primaria a lo largo de un año, leer en pantalla podría implicar que bajara 2/3 partes de esa mejora y pues casi que se situara pues durante los primeros meses de curso, ¿no? A ver, esto es una forma de entenderlo. Estamos hablando de valores estadísticos, pero sirve para ponerlo en contexto y ver que esa diferencia, aunque es pequeña, si lo pones en el contexto educativo, no es tan pequeña. Sí. Pues que lo traiga. Cosas del directo, las distracciones también pasan en el mundo digital. Claro. Es lo que hay, sí. Fotos de papis y mamis con los niños detrás, y esto durante la pandemia ha habido, claro, es lo que hay. La moda. Perdona. No pasa nada. O por decirlo de otra forma, pues también hay un autor que se llama Hattie, John Hattie creo que era el nombre, que hizo un recopilatorio de un montón de metaanálisis y trabajos de este tipo en educación. Y él determina que este efecto que nosotros encontramos, esta diferencia, pues estaría dentro del rango de la capacidad de influencia que tiene un profesor a lo largo de un curso académico, que es más o menos lo que te acabo de decir, ¿no? La capacidad de influencia que tiene un profesor a lo largo de un curso académico en mejorar la comprensión lectora de sus alumnos, sería en este caso, pues ahí estaría este efecto. Es decir, que leer en pantalla estaría pues como yendo en contra de lo que un profesor es capaz de hacer que sus alumnos mejoren a lo largo de un año. Tenemos a profesoras en el chat, es que estamos en directo, Pablo, y tengo gente en el chat y entre ellas una profe, Elvira Fernández, que dice que eso es mucho. Claro, me imagino que se les debe estar cayendo un poco el alma a los pies. Claro. A ver, yo esto lo quiero dejar súper claro. Yo no tengo nada en contra de los medios digitales, sino todo lo contrario. Que además partimos de esa base, ¿eh? Que esto aquí sin prejuicios, ¿vale? Yo de hecho, soy hijo de... Yo no sé si soy millennial ya o no sé o nativo digital, este término que se inventaron, que si quieres podemos hablar de él. Sí. No sé en qué generación estoy, pero bueno, soy hijo de la era digital y me encanta y lo utilizo muchísimo. No podría entender mi trabajo sin todo esto. Leo mucho en mi tablet, tengo que decirlo. Yo también. Entonces... Sí, pero que hay que entender lo que está... O sea, que a mí me resulta interesantísimo esto porque al final parece que vamos avanzando sin saber muy bien dónde nos estamos moviendo y damos por hecho que leemos lo mismo en papel, en pantalla y me resulta pues interesantísimo leeros, ¿no? Claro. A ver, ese es un gran problema de la educación durante los últimos décadas, y es que se tiende a introducir innovaciones sin primero comprobar si funcionan, y lo que es peor, porque bueno, hasta cierto punto es comprensible, yo tengo esta innovación, quiero introducirla, nadie la ha introducido antes, no sé si funciona o no, pero entonces lo que es fundamental es probar si funciona y probarlo bien, claro, no vale por ejemplo, como hacen muchos estudios, de preguntar a los profesores, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ha ido esto? Ah, bien, yo creo que estaban más atentos, yo creo que tal.
hay que comprobarlo lo más seriamente posible y utilizando pues el método científico hasta el punto en el que sea posible. Y ese es el gran debe, o uno de los grandes debes que tenemos en educación, que se tiende pues eso, a introducir innovaciones sin saber si funcionan y, lo que es peor, como digo, sin probarlas. Y entonces, pues eso, aquí nadie está en contra de los medios digitales para leer, pero sí que nuestros resultados lo que indican es que debemos de, bueno, no sé, poner las orejas de punta y pues atender a que están pasando cosas. Y no solo en comprensión lectora, porque como decía antes, la lectura en medios digitales implica muchas otras cosas. Implica acceder, por ejemplo, a muchísima información. Y también creemos que los estudiantes jóvenes, pues que son súper versados en esto de usar Internet y que, bueno, esto también conecta con la idea, con la falsa idea, en uno de los típicos mitos en educación, que es el aprendizaje por descubrimiento. Hay gente que cree que el aprendiz aprende mucho mejor si se le deja solo ante el mundo para que descubra, ¿no? Bueno, le pones unos objetivos y venga, lánzalo ahí a buscar información y al final, pues, los estudios serios acerca del aprendizaje por descubrimiento encuentran que el aprendiz pues necesita una guía mucho más sólida del profesor o de la profesora para poder aprender. Esto se mezcla con el mundo de Internet en el que hay tanta, que no saben, los estudios también encuentran que los chavales no saben especialmente manejarse en este mundo de tanta información, de fuentes de información más fiables, menos fiables, seleccionar enlace, cuál es el enlace más relevante en esta búsqueda que he hecho, qué es lo que interesa para mis objetivos, en fin, son cosas muy complejas que los estudiantes pues no saben simplemente porque hayan nacido rodeados de todo esto, sino que hay que enseñarles y al final, pues si no somos conscientes de todo esto, pues al final podemos tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Claro. Esto es lo que está relacionado con el término este de los nativos digitales que tantas vueltas ha dado y que también habláis de ello, ¿no? De que se presupone que por haber nacido en ese momento pues están habituados, saben tener 800 pantallas abiertas y que eso no les distraiga las distracciones, ¿no? Cuando en realidad no es así. No, de hecho, este término lo introdujo Prensky, un autor, en 2001, y él mismo luego, años después, se arrepintió, ¿no? Y ya propuso que se cambiara el término de nativos digitales por sabiduría digital o sabios digitales, que no implica realmente, no tiene nada que ver con tu edad, sino básicamente con la formación que tengas y la capacidad que tengas para manejarte en este mundo digital. Y sí, en esos inicios, pues, lo que proponía Prensky, bueno, los que compraron esta idea, pues era, pues eso, sí, que ya los jóvenes han nacido en un mundo totalmente distinto, que la educación tradicional, lineal, en el que se le da al estudiante un libro de texto y tienes que empezar desde el principio de esta unidad didáctica hasta el final, pues que eso ya que había que olvidarse, porque el nativo digital lo que le gusta es encontrarse con la información, aquí y allá, saltar de un sitio a otro, pues eso, como has dicho, tener 3 ventanas abiertas, de repente me encuentro un enlace que me lleva a otro texto y esto complementa mi información. Él lo llamaba el acceso aleatorio a la información, ¿no? Porque no es una línea que tú vayas siguiendo, sino que vas encontrando enlaces, páginas. Pues al final lo que se encuentra es que esto no existe. Que esta chavala que nació en el año, no sé qué, 2000 o no sé cuánto solo. El nativo digital es el 1980 y algo, creo que era 84, por ahí era como la frontera. En fin, que realmente incluso esto de la multitarea son buenos, es otra idea, ¿no? Que el nativo digital es muy bueno haciendo multitarea. Pues al final la mayoría de los estudios, la mayoría, no todos, pero lo que encuentran es que la multitarea que mejor no la practiques. Si lo que quieres es aprender o trabajar concentrado y ser productivo, pues que mejor que no, que la multitarea cuanto menos la practiques mejor. Y incluso la práctica continuada de la multitarea también está asociado a
a factores pues negativos, cognitivos y capacidad de atencional, aprendizaje. Hay estudios que incluso encuentran que aquellos que se creen, que encima es peor todavía, aquellos que se creen que son buenos haciendo multitarea, pues resulta que esos son los que más tienden luego a desconcentrarse y a tener dificultades de atención cuando tienen que estar concentrados en una tarea. Que nos guste o no, nuestro cerebro es bueno cuando está concentrado en una sola tarea. Nuestro cerebro evolucionó para estar concentrado en una sola tarea y así es cuando es bueno. Es una herramienta maravillosa que es capaz, te permite hacer varias cosas al mismo tiempo, pero a ver, esto realmente no puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Lo que le estamos obligando es a saltar entre muchas cosas. Durante un periodo de tiempo, nuestro cerebro le estamos obligando a saltar entre una cosa, otra, que es lo que hacían los primeros ordenadores que tenían solo un procesador, para el que sepa informática. Luego se inventaron ordenadores con 2, 4, 8, 16 núcleos de procesamiento, que claro, si tienes 8 núcleos de procesamiento, puedes hacer 8 cosas al mismo tiempo. Pero nuestro cerebro no es capaz de hacer eso. Entonces lo obligamos a ir saltando y no es bueno haciendo eso. Es capaz de hacerlo, pero es mucho mejor si solo hace una cosa. Y ese es uno de los peligros que tiene el mundo digital, que es que quieras o no te obliga a la multitarea. Es muy complicado. Es muy complicado. Sí, además es como una cualidad que se nos exige desarrollar, ¿no? Que seamos multitarea. Sé eficaz, sé multitarea. A nosotros y a nuestros hijos. Sí. A ver, y de hecho, esto es opinión, esto no es ciencia, pero yo creo que sí, o sea, que es lo que hay, vamos, o sea, que es a lo que tiende esto y que no hay otra. Entonces, lo que tenemos que aprender es tenemos que aprender a desarrollar herramientas, me refiero a herramientas cognitivas, pues que nos permitan ser lo más eficientes posibles en este mundo multitarea, desde luego, vamos. Pero yo creo que es lo que hay. No, por eso digo que cuanto más conscientes seamos de las dificultades que todo esto supone, pues mucho mejor para todos, porque no hay vuelta atrás, vamos. Claro, una de las cuestiones que comentáis, por ejemplo, en este artículo, que es el que me he leído yo, es el tema de la superficialidad, ¿no? De cómo, porque decir, bueno, es que se aprende mejor, es que la comprensión lectora, pero ¿en qué se traduce eso luego a la hora de medir los resultados? ¿Qué quiere decir? ¿Se les olvida antes? ¿En qué consiste esa? ¿Cómo veis que efectivamente se lee mejor, ¿no? ¿En qué consiste ese concepto de leer mejor o entender mejor lo que se está leyendo? A ver, esas son preguntas interesantísimas, porque claro, perdón, que tarde en contestar, pero Nada. Estoy pensando un poco. ¿En qué consiste leer mejor? Es que claro, de hecho, eso es una de las cosas, como te decía antes, en investigación con personas hay mucha variabilidad. Vale, no le vamos a echar solo la culpa a las personas. La variabilidad también la introducimos los investigadores y esa es una fuente grande de variabilidad. ¿Cómo se mide la comprensión lectora? Primero, ¿qué entiendes por comprensión lectora? Hay otras dos investigadores estadounidenses que muy poco antes de nuestro metaanálisis que acabo de contar, publicaron una revisión narrativa que se llama. Ellas no cogieron como nosotros datos estadísticos y los analizaron, sino que leyeron. Una revisión narrativa, pues es que se leen los artículos y se hace pues como un resumen del estado del arte, que se llama. Y una de las cosas que encontraron es que veían que faltaba mucha fundamentación o base teórica en los estudios y, entre otras cosas, pues que los investigadores se habían lanzado a estudiar la comprensión lectora, diferencias de comprensión lectora entre papel y digital, y la mayoría ni siquiera se preocupaba por definir qué considera por comprensión lectora. Y eso implica muchas cosas, implica qué tipo de preguntas hace, pues claro, medir la comprensión lectora, pues tienes que hacerlo a través de ciertos tipos de actividades post-lectura, que pueden ir desde recuerdo libre, es decir, preguntar qué recuerdas del texto, o cuéntame cuáles son las ideas clave, o
poner preguntas, clásico, poner preguntas de opción múltiple. Esas preguntas de opción múltiple, ¿cómo están construidas? Esas opciones múltiples que tú pones, que hay una correcta y 3 o 4 incorrectas o 2 incorrectas, esas que son incorrectas, ¿cómo las has construido? Porque todo eso influye, que las incorrectas sean más o menos atractivas, que estén más o menos conectadas con, en fin, que al final hay ahí también mucha fuente de variabilidad que se entiende, como bien dices, por comprensión, pero bueno, generalmente pues lo que se hace es eso, se coloca al participante, que en su inmensa mayoría son estudiantes desde primaria a universidad, ante un texto, lo tienen que leer durante un tiempo determinado y contestar a unas actividades que habitualmente, porque claro, es mucho más fácil luego corregir, habitualmente son preguntas de opción múltiple cerradas, que tienes una correcta, que el participante marca y eso luego se corrige mucho más fácil, mucho más objetivo. Pero claro, eso implica también que pocos se preocupan en construir, como te decía, bien las opciones de respuesta. Porque no es lo mismo. Simplificando mucho la cuestión, no es lo mismo poner una correcta y 3 incorrectas, que las 3 incorrectas son una patatilla, que es fácil diferenciarlo, claro. O poner... O ir a pillar. En fin. Luego eso también es un debe también en la investigación, que luego no se reportan bien las investigaciones, no reportan bien cómo eran las preguntas, y así nos va un poco también en investigación en psicología y educación, que tenemos se habla de la crisis de replicabilidad, y es que cuesta mucho trabajo pues que los resultados se repliquen, es decir, hacer estudios parecidos y que encuentren el mismo resultado. Pero sí, básicamente la comprensión lectora pues se entiende a través de preguntas. Que suelen ser, pues eso, preguntas de comprensión de opción múltiple. Y a partir de ahí, pues se buscan diferencias. Tú tienes 15 preguntas, tienes un resultado numérico de preguntas acertadas y eso luego se introduce en los análisis estadísticos y se comprueba si hay diferencias. Básicamente eso, claro, en eso consistía. Y viendo esos datos y esos resultados, por lo que nos contáis en el artículo, nos habláis de la superficialidad, que era lo que a mí me interesaba especialmente, porque ya llevamos escuchándolo desde hace tiempo y nos lo dice Elvira también en el chat, ¿no? Esto se viene hablando desde hace tiempo, ya lo sospechábamos, ¿no? Como que se percibe que nos quedamos con las cosas de una manera muy superficial. Uh-huh. Eso es una de las... hay dos hipótesis fundamentales que tratan de dar cuenta de este posible fenómeno. Bueno, posible. A ver, yo es que tiendo a ser conservador y no quiero dar las cosas muy por hechas, pero bueno, no es posible, sino es un fenómeno que existe, aunque no aparezca siempre. Hay dos hipótesis fundamentales. Una es la hipótesis táctil, que está como más centrada en el medio en sí mismo, en el formato, y está basado un poco en la cognición corpórea. No sé si esa es la traducción a español, pero es el embodiment. Sí, bueno, el formato, que coges, ¿no? El cuerpo. Claro, está basado en la idea, aunque últimamente están apareciendo estudios que ponen un poco en entredicho esto de la cognición corpórea, pero bueno. Es que, claro, esto de la psicología, pues, realmente estamos casi que empezando en todo esto. En fin, no quiero divagar mucho. Vuelvo a la cognición corpórea. Que se basa en la idea de que los procesos mentales no solo ocurren a nivel pues neuronal en nuestra cabeza, sino que también influye todo lo que hacemos con el cuerpo, lo que tocamos, con lo que estamos en contacto, nuestra posición, todo esto. Y pues esta hipótesis táctil pues habla de la idea pues eso, ¿no? de ese formato tradicional que nos permite agarrarlo, que podemos pasar la página, tenemos una relación física mucho más directa y mucho más envolvente, si quieres, con el formato. Pues todo eso que favorecería la comprensión lectora, la inmersión en el texto, pues se ve un poco pues
dañado, perjudicado cuando lo hacemos en digital, que esta relación que mantenemos con los materiales textuales de forma física, pues desaparece. Y luego está la otra hipótesis, que era por la que ibas, esta hipótesis de superficialidad, que está más centrada en los hábitos que generamos en nuestra interacción, en este caso sí cognitiva, no interacción física, sino interacción cognitiva con los textos. Entonces se basa en la idea de que nuestra relación con el medio digital, tanto con los dispositivos en sí mismos como con la información en Internet, pues se basa en unas interacciones rápidas con los textos, no solo tiene por qué ser con los textos, sino con cualquier tipo de material informativo que tenemos en Internet, una relación, pues como decíamos, centrada en la multitarea. Habitualmente estamos saltando muy rápidamente de una página a otra, nos aparecen ventanas emergentes, un enlace que tengo que decidir si lo pico o no, lo pico y de repente dejo ya de leer el texto que estaba y empiezo a leer otro. Leemos piezas de información que suelen ser muy pequeñas. De hecho, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, ya hace un poco, porque el tiempo pasa muy rápido. Cuando estaba yo terminando la tesis, accedía a una página web, a una entrada en un blog, no recuerdo, que era como cómo debe ser tu texto para que sea un buen texto en Internet. Y lo primero que te decía es que tenía que ser corto. Sí, eso dicen. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola, porque claro tu texto tiene que ser corto porque la gente está acostumbrada en Internet a leer cosas cortas, es lo que demanda, entonces estás fomentando ese tipo de acceso a la información. En definitiva, estaría creando un hábito, pues eso, de superficialidad, de falta de atención sostenida durante mucho tiempo en el texto. Y además es que al cerebro le gusta, esto ya es que juega con otro tipo de cosas, que al cerebro le gusta mucho la estimulación, cambiar de estímulos, las recompensas, porque aunque nos parezcan que no, pero este tipo de actividad el cerebro las interpreta como recompensas y genera más dopamina y estas movidas que yo ya no quiero seguir por ahí porque me pierdo a ese nivel. Pero al final el cerebro se acostumbra y genera un hábito que va en contra de lo que requiere una lectura cuando necesitas enfrentarte a un artículo de un texto de 3.000, 4.000 palabras, que tienes que estar mucho rato leyendo el mismo texto, concentrado en las mismas ideas, generando inferencias, que es conectar unas ideas con otras dentro de un mismo texto, en fin. Pues la lectura en digital estaría generando este hábito, ¿no? Que es, pues, se traduciría en eso, en una lectura más superficial, ¿no? Que no está centrada en ese procesamiento profundo de la información de un texto. Y pues sería, la idea es que es un hábito que se activa pues cuando nos enfrentamos a la información en pantalla. Hay modelos de comprensión lectora que incluyen el contexto como una variable que influye, que hablan de que cuando nos enfrentamos a la lectura de un texto, dependiendo de los objetivos de la tarea, de quién nos propone leer el texto, por qué lo leemos, dónde estamos, todo este tipo de cosas, pues activan como una especie de esquemas mentales, esquemas cognitivos, que nos llevan a leer de una determinada forma u otra. Y bueno, pues la idea sería que cuando nos enfrentamos a textos en pantallas, pues se activaría este estilo cognitivo, este estilo mental que nos lleva a leer un poquito más, pues eso, más. De hecho, pero me enrollo mucho cuando tú me cortas. Siéntete libre porque a mí me encanta este tema, vamos, yo estoy disfrutando muchísimo. Vale. ¿Qué es lo que detectan los lectores? La mayoría de los estudios de encuestas, porque hay algunos de estudios que se han dedicado pues a esto, a preguntar a los lectores, oye, ¿en qué medio prefieres leer y por qué? ¿No? Así resumiendo un poco las dos preguntas fundamentales. La inmensa mayoría, y hoy universitarios de 18 años, la inmensísima mayoría prefieren, pero la inmensa mayoría es más de un 70 y
sé si era, hay un estudio que es el más ambicioso de este tipo, que participaron más de 10.000 estudiantes universitarios hace, 3 o 4 años, de 21 países distintos, y no sé si era el 78%, pero muy cercano por ahí, prefiere leer en papel cuando se trata de, pues eso, de estudiar, de tener que leer más en profundidad. Y en este estudio y en todos de este tipo, pues lo que expresan los encuestados, los participantes, es que, pues eso, que leer en la pantalla pues les dificulta la atención, la concentración, les dificulta pues estar centrados en el texto durante mucho tiempo, y que les lleva pues eso a memorizar peor, a aprender peor. Todo esto son opiniones subjetivas que muchas veces creemos una cosa acerca de nosotros mismos y luego nos equivocamos. Por eso es importante comprobarlo luego de una forma lo más objetiva posible. Claro. Y bueno, parece que sí, que los resultados van un poco en esa dirección. Claro, pero es que ahora que escuchándote, ya no sabes. Yo prefiero el papel, obviamente. O sea, si me tengo que poner a estudiar, prefiero el papel. Pero claro, es por mí, o sea, aprendo mejor o es mi actitud la que influye en que lo lea de una manera diferente y me enfrente al papel mejor porque me gusta más que hacerlo en la pantalla. O es por el propio formato en sí el que hace que aprenda de una manera diferente, ¿no? A mí me parece... No, es una pregunta... Sí, de hecho es una de las preguntas fundamentales, vamos. De hecho, esas dos teorías que te contaba, pues una iría más en que es el formato en sí, el que te produce estas dificultades. Yo no sé, no tengo una opinión muy concisa acerca de ello, pero yo tiendo a pensar por los resultados que hay, eso que es más un poco lo que decías, ¿no? La actitud, una cuestión de actitud. Y lo que decías es interesante, porque hasta qué punto es una actitud más o menos inconsciente, es decir, pues como te decía antes, de un hábito que generamos y que activamos casi sin darnos cuenta, o como acabas de decir un poco, que sería como que nos repulsa un poco, ¿no? Como que aquí no me siento cómodo y yo mismo soy el que, o yo misma soy la que no doy todo lo que podría dar porque ya no sé si me explico bien, ya voy como... Sí. Rechazando un poco esto, claro. No me siento cómoda. De hecho, lo que más falta ahora es explicar el por qué esto ocurre. Vamos, que realmente es lo más difícil. Tú puedes encontrar que algo ocurre, pero ahora explicar el por qué es lo más difícil. De hecho, algo que comentáis me parece fundamental ahí para hilarlo con eso, y es que habláis de que no existe esa diferencia a la hora de entender o de una mejor comprensión lectora, no se da tanto en los textos narrativos, en las novelas, ¿no? En aquello, y es verdad, si te tienes que leer algo por una novela, por placer, o lo lees de una manera más, bueno, puedes leerlo igual en digital, pero si tienes que estudiar... De todas formas, ese resultado hay que tomarlo un poco con reservas, porque la cuestión es que hay pocos estudios que utilicen textos narrativos. Entonces, pues, al haber tan poquitos, no debes descartar el hecho de que, bueno, que puede ser un poco el azar, ¿no? Que justo estos, como ya te digo, no en todos los estudios aparecen diferencias. Puede que pues en nuestro metaanálisis creo que había solo 7 estudios que utilizaran solo textos narrativos, y es más habitual una mezcla de narrativos y expositivos. Eso sí es más habitual. Pero solo narrativos había poquito. Y sí que en esos no aparecía el efecto. Pero sí, bueno, aunque hay que tomarlos con reservas, hay que tomar ese resultado con reservas, eso estaría relacionado un poco. Nosotros lo que argumentamos cuando hablamos de esto, pues estaría un poco relacionado con esa idea de que la lectura en pantalla pues dificulta la profundidad de procesamiento. Esto se vería reflejado especialmente en situaciones en las que pues las demandas cognitivas del texto son elevadas. Y habitualmente
habitualmente, porque desde luego un texto narrativo puede ser súper complejo y obligarte a comprender metáforas y este tipo de figuras literarias que te obliga también a dedicar mucho esfuerzo cognitivo para comprender. Pero habitualmente los textos narrativos, y más en este contexto en el que se trabaja con estudiantes, pues son textos con un lenguaje más cercano al lenguaje oral, a la vida cotidiana, que no requiere de conocimientos previos más complejos, tienen una densidad de ideas menor que los textos expositivos. Pues, argumentamos que los textos expositivos requieren o obligan al lector a hacer un esfuerzo mayor, y ahí sería donde pues, el efecto de pantalla aparece con más fuerza debido a que la situación exige de un mayor esfuerzo cognitivo. Y esa sería la idea. Es interesantísimo. De verdad. Está Elvira en el chat. Está ella totalmente entusiasmada también con el tema. Y nos está diciendo, dice, claro, pero hay lecturas que en la vida no se hacen por placer, como la lectura de la hipoteca, firmar un contrato, un artículo de un periódico sobre un tema que no controlas. La competencia lectora va más allá del placer, me parece. Totalmente, claro. Por eso es tan importante esto que estáis investigando, ¿no? ¿Cómo a mí lo que me parece la pregunta como la final, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos que se lea, dado que vivimos en un mundo cada vez más digital? Y eso es así. Sí, eso es lo que te decía yo antes, claro. O sea, que yo no soy... Yo con el futuro del papel no soy nada optimista. Y bueno, digo optimista como figura retórica, es decir, que yo no tengo especial interés en que el papel o el digital siga. De hecho, creo que para muchas cosas mejor el digital que el papel. No soy optimista en el sentido que creo que la lectura en papel va a desaparecer, o sea, va a ir desapareciendo cada vez más. Mi idea es que quedará ahí como pues algo cada vez más residual. No creo que desaparezca del todo, pero y sobre todo en cuestiones de aprendizaje y laboral, trabajo, todo esto, yo creo que la lectura digital acabará imponiéndose. Claro, entonces es interesantísimo ver cómo se va avanzando para conseguir que esa comprensión lectora sea buena en formato digital. Porque no... Sí, es compleja la cosa, porque bueno, la idea es que pues un poco que la lectura de un texto en profundidad, largo, complejo, todo esto, pues va un poco, como te decía, en contra de lo que habitualmente hacemos en Internet y con la pantalla. Y cómo compaginar estos dos usos que hacemos de una misma herramienta, creo que igual ahí está el kit de la cuestión. Pero la verdad que no tengo respuestas para este tipo de cosas. Realmente es genial porque queda mucho por investigar. No, me fascina, o sea, me parece un tema interesantísimo y en el artículo que no sé si lo he puesto luego lo pondré, si no, en la descripción, dice Elvira que está ahí divagando. Estás igual que nosotros, Elvira. Pero es apasionante. Pondré el link al artículo de investigación y ciencia, donde además nos recomendáis lecturas también. Fundamental la obra de Nicolas Carr, que ya es cuando nos empezó a decir este tema de lo que está haciendo Internet en nuestro cerebro, ¿no? Que desde entonces venimos ahí como, ¿qué pasa? Sí, ese libro de hecho está muy bonito y es de fácil lectura, además lo bueno es que está traducido al español, se llama Superficiales, porque otro que recomendamos, que es el de Naomi Baron, ese no está traducido al español, hay que leerlo en inglés, pero el de Nicolas Carr, porque de hecho es que fue un bestseller. No sé si le dieron el Pulitzer, no. Algún premio le han dado por este libro, fue un libro que vendió mucho y sí, pues eso, planteaba toda esta idea de qué está haciendo Internet con nuestra cabeza. Pero como ya creo que habías dicho antes de Elvira, esto hace mucho tiempo que se viene hablando y de hecho en el 90 y pico, ya había autores que se preocupaban por esto.
cuando todo esto empezó, que fíjate, en el 90 y pico ni había internet ni nada, pero bueno, ya se empezaban a leer textos en los ordenadores y estas cosas. Y ya hay incluso algún libro editado, no un artículo, sino algún libro editado que se preocupaba por esto. Pero Nicholas Carr es que lo cuenta muy bien, la verdad, lo cuenta muy ameno y es fácil empatizar con lo que cuenta. Sí. Y es un libro que tuvo mucha influencia, vamos, en esta idea, en este ámbito de investigación. Él de hecho no es investigador, es comunicador, es periodista, creo. Pero lo puso muy bien, lo plasmó muy bien, toda esta vorágine, todo esto que puede estar haciendo esta vorágine digital en nuestra... Si veníais a este programa buscando respuestas, bueno, pues alguna hay, pero no todas. La gente que nos esté escuchando, que sepáis que seguimos ahí, ¿no? Que vosotros seguís investigando, Pablo. ¿Cuáles son vuestros proyectos? ¿En qué estás tú en concreto ahora mismo? Sí, bueno, de mi tesis, en otro estudio, que este sí ya fue un estudio experimental, pues profundizando en estos temas encontramos que porque otra cosa que encontramos en el metaanálisis fue que los estudios que le imponían un límite temporal a los participantes, en esos estudios el efecto de la pantalla era mayor, aparecía especialmente. Que también lo interpretamos como que bueno, cuando tienes un tiempo límite tienes que gestionar mejor tus esfuerzos cognitivos, tienes que gestionar el tiempo que tienes, preocuparte más por monitorizar tu propio nivel de comprensión para gestionar el tiempo, es decir, de qué me estoy enterando, de qué no, porque tengo que priorizar volver a leer aquello que no me he enterado o aquello que es importante. En definitiva, la idea será que cuando tenemos un tiempo límite, pues eso demanda más esfuerzo y más esfuerzo atencional, además, claro, porque no puedes perder mucho tiempo en despistarte. Entonces hicimos un estudio en el que poníamos esta variable, había participantes que leían con límite de tiempo y otros sin límite de tiempo, y medíamos su atención durante la lectura. Que claro, medir la atención durante la lectura no es fácil. Lo hicimos a través de una medida que se llama en español la mente errante. Si a alguien le gusta el mindfulness, está interesado por el mindfulness, que es algo que está ahora súper de moda también, pues le sonará esto de la mente errante. En inglés es un término que es mind wandering, y es pues todo esto que nos pasa, que nos pasa haciendo cualquier actividad, que nos ponemos a pensar en otra cosa totalmente distinta, y en la lectura nos pasa mucho. A todos nos pasa que estamos leyendo, de repente te das cuenta que te has puesto a pensar en cualquier otra cosa, aunque estabas leyendo, decodificando palabras, porque tenemos esa capacidad. Somos todos unos expertos lectores súper eficaces y podemos estar leyendo pensando en otra cosa, porque básicamente somos capaces de leer de forma automática. Entonces tomamos medidas de mind wandering, que lo que hacíamos era preguntarle a los estudiantes, que eran estudiantes universitarios, cada cierto tiempo durante la lectura, le pedíamos, le hacíamos una señal, y cuando oían esa señal tenían que anotar si justo en ese momento estaban pensando en lo que leían, en el contenido del texto o en cosas relacionadas con él, o estaban pensando en otra cosa. Y entonces tenemos 4 grupos. 2 grupos que leían en papel con y sin presión de tiempo, y 2 grupos que leían en digital con y sin presión de tiempo. Y lo que encontramos es que sin presión de tiempo, tanto lectores en papel como en pantalla se distraían lo mismo y tuvieron los mismos resultados de comprensión, pero con presión temporal, los que leyeron en papel fueron capaces de reducir las veces que se despistaban, y los de pantalla no fueron capaces de hacerlo. Bueno, capaces, o no sé si no fueron capaces o no lo hicieron, por lo que fuera, el hecho objetivo es que no lo hicieron. El resultado fue que los que leyeron en papel bajo presión temporal, como redujeron su distracción o aumentaron su atención sobre el texto, porque lo sabían, ellos sabían que tenían poco tiempo para leer el texto, pues los que leyeron en papel fueron capaces de llegar al nivel de comprensión de aquellos que no tenían límite de tiempo.
Mientras que los que leyeron en pantalla no. Los que leyeron en pantalla comprendieron menos o tuvieron un resultado de las preguntas más bajo, producto de que tenían menos tiempo y no redujeron su distracción, no aumentaron su atención. Entonces, pues es otro resultado que bueno, es otro granito de arena a entender que esto podría estar afectando, pues eso, entre otras cosas, a nuestra capacidad atencional. Entonces, con este resultado, como me preguntabas qué estamos haciendo ahora, pues ahora estamos haciendo un estudio en el que lo que intentamos es medir esto de la atención de una forma más objetiva, porque, bueno, esto del mind wandering, pues al final es también subjetivo, porque le estás preguntando al participante en ese momento en qué estaba pensando. Al final es una medida subjetiva y de hecho hay estudios sobre mind wandering. Hay muchos estudios de mind wandering porque esto del mindfulness está muy de moda y el mind wandering es como pues una de las piezas centrales del mindfulness, porque el mindfulness lo que propone es que intentes evitar el mind wandering en la medida de lo posible y que te centres en lo que estás haciendo en el aquí y ahora. Y hay estudios que encuentran que si le preguntas al participante, igual te dice que sí estaba haciendo mind wandering, pero realmente no estaba haciéndolo. Pero como lo has despistado porque lo estabas preguntando, ya no sabe bien en dónde está. Entonces, lo que estamos haciendo en un estudio utilizando electroencefalograma, que es el cacharrito este que yo creo que todos conocemos, que te mide la actividad cerebral de tu cerebro. Esto tiene ya una amplia tradición investigadora y se sabe que distintas frecuencias de la actividad eléctrica responden a distintos procesos cognitivos. Entonces, nosotros vamos a mirar aquellas frecuencias que se corresponden con los procesos atencionales y ver si hay diferencias en atención entre leer en un medio u otro. Y luego algo que es muy interesante ahora, que hemos pedido financiación para un proyecto, ojalá nos la den, y es ver en qué medida a largo plazo influyen las prácticas instruccionales en los colegios en las que se utilizan dispositivos digitales. Para eso, pues es un proyecto ambicioso que queremos estudiar a los mismos alumnos a través de un estudio longitudinal que se llama, es decir, estudiar a las mismas personas a lo largo del tiempo y ver cómo evoluciona su comprensión lectora y eso relacionarlo con el nivel, la cantidad de uso del medio digital en clase, qué tipos de actividades se hacen cuando se utiliza el medio digital, compararlas con qué tipo de actividades se utilizan cuando se utiliza el papel y ver de forma temporal de qué forma influye. De hecho, hemos terminado hasta hace poco vimos no sé si estuvimos viendo unos resultados de resultados de comprensión lectora en una muestra representativa de la población estadounidense, un programa que tienen ellos de evaluación, no sé si supongo que conoceréis PISA, sí. La evaluación PISA, pues una cosa parecida, pero a nivel solo de Estados Unidos. Y hemos encontrado que cuanto más utilizan los medios digitales, dispositivos digitales en la clase de lengua, peor son los resultados de comprensión lectora. Entonces queremos profundizar en ese resultado y ver qué podría estar produciendo eso. De hecho, hemos encontrado también que dependiendo de qué actividad, ese efecto puede ser habitualmente usen los profesores o qué tipo de actividades utilicen los profesores para la enseñanza de la lectura, pues eso podría estar modulando el efecto negativo de la pantalla. Una hipótesis es que habitualmente se usan los medios digitales de una forma poco eficaz para fomentar el aprendizaje. De hecho, hay un investigador muy importante en psicología de la educación que se llama Richard Mayer, que él está muy preocupado en esto de que habitualmente se usan los medios digitales, la tecnología digital, así hablando de forma simplificada, por usarse. Que parece que el objetivo es usar el medio digital, no el aprendizaje de los... No es que parezca, sino que lo es. Vamos, que en la mayoría de las ocasiones sí. El objetivo es usar el medio digital.
pues no sé, bajo el pretexto de que puede ser más motivante para los alumnos, o de que eso les gusta, de que, pues como hablábamos en Nativo Digital, de que son versados en el medio digital y que es ellos lo que quieren. Entonces, al final, el objetivo es usar los dispositivos digitales. Y se olvida que el objetivo es el aprendizaje de los alumnos. Entonces, pues eso es lo que nos gustaría ver o estudiar, si conseguimos financiación, y después un estudio longitudinal en el que se cuente con la participación de centros educativos, que además es algo muy bonito, pues es hacer una investigación, es pues abandonar un poco el laboratorio y estar más en contacto con los centros, pues tener entrevistas con profesores, ver qué tipo de actividades se utilizan, si el hecho de usar papel o digital hace que las actividades cambien, qué influencia tiene eso en el aprendizaje a largo plazo de los alumnos, del aprendizaje, me refiero en el desarrollo de la comprensión lectora. Pues ahí estamos. Y a mí también me gustaría estudiar un poco también de qué forma influyen las diferencias individuales en todo esto, ¿no? Hay pocos estudios que hayan visto, por ejemplo, las personas con TDA, con trastorno por déficit de atención, pero hay uno bastante reciente con universitarios. Hay dos más antiguos que no encontró diferencias, pero tenían la limitación de que los participantes podían acceder a los textos mientras contestaban las preguntas. Pero hay uno más reciente con universitarios que no podían hacer eso y encuentran que la pantalla fue perjudicial para los estudiantes, eran universitarios con trastorno por déficit de atención, fueron los que sufrieron. En este caso no tenían límite de tiempo ninguno y encontraron que los estudiantes con déficit de atención pues tuvieron un resultado bastante más bajo en pantalla que en papel, algo que no les ocurrió a los estudiantes sin ese trastorno. Y creo que eso también sería muy interesante, profundizar en de qué forma el efecto del medio podría afectar de forma diferencial dependiendo de este tipo de diferencias individuales, que creo que es fundamental también para ofrecer una buena educación a las personas que además tienen necesidades educativas especiales, producto de otro tipo de factores, y encima le añadimos factores que dificultan más todavía su proceso de aprendizaje, pues en fin. Interesantísimo. Vamos, es que ya, ¿dónde hay que firmar? Joder, es que hay tantas variables. La cuestión sociodemográfica, las familias, el background de los padres, ¿no? La brecha digital de la que tanto se ha hablado este año también y se sigue hablando. La motivación también en casa o en los coles, cómo se usan esos medios en los coles. Sí, el tema social es fundamental también, porque además fíjate que al final los más vulnerables son siempre los mismos, ¿no? Porque si todo esto se basa en la idea del uso habitual que hacemos de los medios digitales, hay muchos estudios, aunque son resultados de los que no hay que tener cuidado y tener presente lo siguiente, que son resultados correlacionales, es decir, que cogen dos variables distintas y las asocian, pero de ahí no se puede sacar causalidad. Es decir, yo no puedo asegurar de forma científica que el uso continuado de los móviles está provocando esto, porque lo que hemos encontrado es una asociación entre cosas. Y esas asociaciones pueden deberse a otro tipo de factores, que es lo que se llama las correlaciones espurias, que es un término que cada vez se va conociendo más, y está muy bien. Y por ejemplo, hay una correlación espuria muy, muy graciosa, que es que el número de suicidios al año en Estados Unidos correlaciona con el número de películas que hace Nicolas Cage a lo largo de su carrera. Además, casi perfecto, ¿eh? Son como las dos líneas que van casi al mismo tiempo. Entonces uno podría decir, pues nada, Nicolas Cage que deje de hacer películas porque está causando que la gente se suicide.
Entonces, claro, lo que encontramos es que no tiene nada que ver, que son dos variables que se asocian en este caso por casualidad. En caso de la educación, puede haber una tercera variable que sea la que está haciendo que esas dos variables vayan al mismo tiempo bajando y subiendo. Pero sí que hay muchos estudios que encuentra esta asociación de que cuanto más se utilizan los medios digitales, más problemas hay en, pues eso, en el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la atención, desarrollo académico, el nivel de aprendizaje que tienen en la escuela. Hay muchos estudios que encuentran este tipo de asociaciones. Y como te decía, pues al final los más vulnerables son siempre los mismos, porque quien utiliza de forma más habitual los medios digitales de esta forma, en plan para el ocio, para todo el día enganchados al móvil y tal, las personas con un nivel socioeconómico más bajo. Entonces, al final, los más vulnerables son siempre los mismos y sí, esto del aspecto social, pues también sí. Lo tiene. Pues, Pablo, ha sido un placer charlar contigo. Me parece un tema apasionante. Yo creo que me enrollo mucho y que divago mucho. Pero... Es súper interesante y además normalmente estamos acostumbrados a vivir con titulares, ¿no? Y con gente súper vehemente y con certezas que luego cuando hablas con personas como tú que estáis ahí investigando y os estáis enfrentando a datos y a diferentes investigaciones, pues el discurso es totalmente distinto y es muy gratificante también de repente ver cómo bueno, pues es que la vida está llena de preguntas y que el hecho de que nos hemos acostumbrado a que nos den respuestas súper categóricas siempre, ¿no? Y en el mundo de la educación y de la crianza hoy tenemos un titular que nos dice que las pantallas son malas y mañana tenemos un titular que nos dice que las pantallas curan el cáncer. O sea, entonces vivimos en esa constante lucha, ¿sabes? Ya, al final es que esto es un poco fastidioso porque al final cuanto más sabes de algo realmente lo que tienes son cada vez más preguntas y menos respuestas. Claro, pero deberíamos acostumbrarnos un poco más a eso y a poner un poco en duda también estos titulares que nos llegan en muchas ocasiones, pues y sobre todo con este tema de las pantallas, ¿no? Pues las pantallas son buenas, las pantallas son malas. Tenemos un cacao ya que la gran mayoría no sabe. Ya dice, bueno, mira, tira. Ya. A ver, en realidad es que es que hay que tirar. Claro. Es la cuestión. Hay que tirar, que realmente no hay opción, vamos. Hay que tirar. Sí, yo muchas veces lo pienso y lo siento, vamos, que realmente tenemos más preguntas que respuestas. Pero bueno, estamos trabajando para tener respuestas poco a poco, pero así es como va esto. Poco a poco, vamos a ir informándonos sobre ello y cogiendo los pequeños datos que vamos teniendo y bueno, pues haciendo lo que buenamente podemos. Hoy, por ejemplo, leía, y ya con esto voy a ir cerrando, pero me parecía muy interesante en la web de vuestra estructura de investigación, precisamente una noticia sobre pequeños datos que nos vais dando desde vuestro trabajo, ¿no? Que hablaba sobre el hecho de ir hablando con el manos libres en el coche y cómo se leían las señales de tráfico y cómo influía el hecho de ir hablando por teléfono con el hecho de cómo lees las señales de tráfico. Y ya hablaba de la influencia y que efectivamente afecta y que cuando estamos hablando con el manos libres nos fijamos menos o nos fijamos peor en las señales de tráfico. Y bueno, me parece... ¿no? Que son de repente como, venga, vale, pues ya tenemos algo claro. Y vamos ahí avanzando poco a poco, que ya no lo podíamos imaginar, ojo. Sí, ese es Javier Roca, que de hecho es otra, cuando antes he contado un poco así en general las líneas de investigación que tenemos, se me olvidó mencionar esa línea. Él es Javier Roca y él está centrado en eso, en la lectura de señales de tráfico. Y además también con especial atención a las personas con dislexia, hasta qué punto las personas con dislexia pues tienen dificultades a la hora de leer señales de tráfico, no solo la señal esta que es un símbolo, sino los paneles informativos que hay en las autovías y todo este tipo de cosas, que tiene una línea de investigación bastante chula. Y además lo hace
mediante un simulador que tenemos en el grupo, que él tiene para su línea de investigación, un simulador de conducción. Y de hecho ha desarrollado también una aplicación que te lee, pensando en este tipo de dificultades de las señales de tráfico y los paneles informativos. Ha desarrollado una aplicación que está conectada con la base de datos de tráfico y te lee en voz alta para que tú no tengas o más bien te anticipa. Ya cuando llegas a las señales y a los paneles informativos ya tienes información previa de lo que viene, te anticipa la información de forma oral, ¿no? Es una voz que te anticipa, y ha desarrollado la aplicación que está descargable, de hecho. No recuerdo cómo se llama, pero en la página web de la ERI Lectura, si ponéis ERI Lectura Universidad de Valencia, pues ahí podéis encontrar información. Y sí, es una línea de investigación bastante interesante. Sí, me ha parecido chulísimo. Y oye, que también invito a la gente a que se acerque, que no solemos hacerlo porque no es conocimiento mainstream, pero de repente te encuentras con este tipo de hallazgos, ¿no? Y oye, pues es una cosa que aplica a, creo que todo el mundo que conduce puede tener en algún momento encontrarse en esa situación. Así que es una buena manera de conectar los mundos de la investigación con el mundo de a pie, ¿no? Sí. Así que yo os doy la enhorabuena por vuestro trabajo y por acercárnoslo, que te aseguro que se agradece mucho el esfuerzo y que nos interesa mucho. O sea, que en realidad estamos deseando tener datos, tener información, y que sé que es muy complejo y vosotros nos lo decís. Calma, es muy complejo. Claro, sí. Yo entiendo que además en el ámbito educativo aplicado lo que más se desea es, vale, me estás contando que hay un problema. Sí. Me estás contando que hay un problema, vale, pues no seas, bueno, iba a decir una palabrota, pero no seas tal y dime cómo puedo solucionarlo, ¿no? O cómo puedo minimizar el problema. Y creo que eso es una línea de investigación ahora mismo muy necesaria. Encontrar herramientas para formar a las personas en la lectura en medios digitales. No solo en esto de ser capaces de sobreponernos a esta, parece, dificultad que tenemos de atención, concentración, lectura profunda en pantalla, cuando es un texto, como he dicho, simplemente trasladado a la pantalla, sino pues formación en lectura digital en el más sentido amplio, ¿no? De cómo manejar tanta información, cómo buscar información, una vez que tengo información, a qué enlace, qué herramientas tiene que tener el estudiante para seleccionar los enlaces adecuados. Cuando está leyendo un texto y le sale mucha información a los lados o enlaces dentro, cómo gestionar todo eso. Claro. Pues creo que ahí hace falta mucha investigación. Muchísima. En cómo enseñar a los estudiantes a gestionar todo eso. Y a las editoriales, que les interesa crear contenido que realmente genere un aprendizaje, no solo trasladar los libros de texto del papel a la pantalla. Sí. Un mundo. Pues Pablo, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer charlar contigo. Esperamos pues más trabajos y más desarrollo, porque me parece apasionante y nos obliga también a pensar a nosotros y me parece muy estimulante. Y también quiero saludar a Lalo Salmerón, que es el director de ERI Lectura, con el cual, que es el que nos ha puesto en contacto contigo y al que mandamos un saludo porque nos estará viendo en el directo. Así que muchas gracias. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo y luego en diferido, porque esto se queda grabado como podcast. Así que luego nos podéis escuchar haciendo otras cosas, esa multitarea que tanto... Sí, pero bueno, si se hace haciendo cosas sencillas como planchando, limpiando y estas cosas, está... Sí, es fantástico. El podcast es ideal para la multitarea, aunque no sea lo mejor del mundo la multitarea, pero el podcast es bueno para eso, amigos. Pues nada, y último que quería decir es que quien esté interesado en estar más o menos al día de lo que hacemos en la ERI Lectura, pues que nos puede seguir en Twitter, que estamos intentando ser más activos en Twitter y en este tipo de cosas, porque estamos bastante preocupados en los últimos tiempos de, como te decía al principio de todo esto, de llegar a la población y de hacer transferencias y que no solo quede que al final esto es un consumo, no sé qué palabra usar, pero al final la ciencia, en la investigación científica, pues como que nos quedamos en nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Consumimos lo que producimos, consumimos lo que producimos y estamos intentando abrirnos a
pues a la comunidad educativa en general, o en particular y en general al resto de la sociedad. Entonces, si alguien quiere estar al día, pues que nos siga en Twitter, que además allí tenemos a unos cuantos profes que están muy encima de eso. Gemma Yuk también, que es una profesora de nuestro grupo, ella es, pues como te decía, es un grupo interdisciplinar. Gemma Yuk es más investigadora en literatura, no tanto en temas de psicología y educación instruccional, sino más en literatura. Y ella, esto de las redes sociales, está obsesionada en el buen sentido, de que tenemos que ser muy activos ahí y en fin, que lo estamos intentando, así que animo a la gente que quiera estar al día a que nos siga en Twitter, el Twitter de la ERI Lectura, que busque en Twitter ERI Lectura, Universidad de Valencia, y saldrá y nos siga y ahí estará un poquito al día de lo que hacemos. Lo hemos puesto en el título del programa porque nosotros siempre lo compartimos por Twitter y somos muy fans de la gente que tenéis cuentas en Twitter. Que tú no tienes, Pablo, a todo esto. Yo no tengo, de hecho debería hacerme una. A ver, tengo una para mis paridas, que apenas no utilizo tampoco mucho, pero me debería hacer una profesional, sí, estoy. Sí. Lo que pasa es que requiere luego tiempo de. ¿Ya? Porque claro, si te haces una cuenta, tienes que ofrecer contenido para que la gente te eche cuenta y te siga, si no, tampoco. Pero como te dirán muy a menudo, Pablo, la ciencia cuesta. Sí. Así que estar en Twitter también es ciencia. Así que hay que estar en Twitter. Sí, vamos, lo tengo ahí en tareas pendientes, está crearme una cuenta profesional de Twitter. Muy bien. Pues amigos, nosotros nos vamos. Gracias, Pablo, de verdad. Gracias por acercarte a charlar con nosotros y gracias a todos vosotros que nos habéis escuchado. Y os recuerdo que mañana, día 30, estamos en el último programa del año con directo a las 11 para repasar el 2020 junto a Jimena Ruiz Echazú. Así que os esperamos a las 11 aquí en directo. Gracias a todos por habernos escuchado y hasta mañana. Adiós. Chao, chao.